vamos con el próximo conferencista, quien ya lo deben de ubicar o de conocer por acá. Ha estado con nosotros en varias ocasiones. Él es nada más, nada menos que el maestro Guillermo Vázquez. Nos hablará del tema La medicina de la consultoría política, es el título de esta conferencia. Y Guillermo Vázquez es consultor en comunicación política y empresarial. Tiene 24 años participando en campañas electorales, 15 años como estratega en campañas y se ha especializado en investigación política a nivel internacional. Es egresado de la Facultad de Ingeniería y Computación y Sistemas con estudios de posgrado en marketing empresarial, un posgrado en dirección de ventas y gestión comercial, así como un diplomado de especialización de gerencia y gestión de marketing político y comunicación de gobierno. Mi querido Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches desde Perú. Por supuesto que sí. Es Aquí que, es que estamos. ayer vi que estabas en el aeropuerto, dije, ¿a dónde va? Oh, no, no. Lo que pasa es que estaba despidiendo a mi hijita que se ha ido a Alemania. Nada Y más. sí, feliz y un poco triste al mismo tiempo, es un sentimiento ahí antagónico, ¿no? Sí, bueno, pues el mejor de los éxitos también para tu hija y bueno, bienvenido a esta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Yo sé que en este año creo que no habíamos coincidido en eventos, pero es que justo estuvimos reestructurando algunas áreas de la consultora y algunas áreas de Hagamos Comunicación precisamente, y este es el evento de lanzamiento que tenemos ahora tras esta reestructuración, Guillermo. No, muchas gracias. Siempre tú muy gentil. Yo agradezco mucho tu invitación. Por supuesto, también a Crubas Comunicación, ¿no? Una agencia que ya está tomando bastante renombre en el medio de la consultoría política. Y sobre todo con estos eventos, ¿no? Lo cual yo agradezco también por permitirme participar, claro que sí. Así es. ¿Vas a compartir presentación o la has enviado? Yo la tengo, no, he estado en mil cosas. Mi hija se fue de viaje ayer, en la tarde, noche, y hemos estado muy Vuelto ocupados loco. con ella. Y ahora estoy un poco más holgado de tiempo, pero bueno, la tengo aquí para compartir. Si voy a Sí, aplicar. justo tú ya has ocupado el sistema. Es igual compartir y compartir pantalla si la tienes en PowerPoint o la puedes subir en diapositivas si no es muy pesada. Ya. Te dicen por acá el usuario cuac cuac. Qué ganas de ir a Alemania también. Claro que sí. Sí, ya me toca ir, ahora tengo que ir de todas maneras a visitar a mi hija. Estoy subiéndolas, o las ¿Se, envío, se está subiendo en diapositivas aquí en el stream? sí, Ya la tenemos, Guillermo. No te preocupes. ya Justo tú está. la puedes ir pasando. Adelante, es todo tuyo este espacio. De todas formas, la acabo de compartir también por el chat de Crubas, pero creo que ya está, ¿no? Sí, ya está. Ya está. Bueno, de rigor, el agradecimiento pues a la Semana Iberoamericana de Comunicación y Estrategia y Marketing Político por supuesto, esta gentil invitación. Me toca hablar un poquito acerca de la consultoría, la medicina de la consultoría política. Hago un símil entre la consultoría política y las funciones de un médico, ¿no? Que son muy parecidas. Lo que pasa es que hay mucho enlatado en la comunicación política, ¿no? Y se está trabajando la comunicación política como si fuera siempre el mismo tipo de candidato o el mismo tipo de campaña o el mismo tipo de elector y se está generalizando bastante. Entonces, ahora lo que quiero hacer es darle cierta relevancia a la consultoría política como tal. Es importante que los candidatos y los políticos en gestión entiendan de que necesitan un estratega, ¿no? Yo planteo siempre una campaña política con 4 pilares fundamentales, como ya alguna vez lo he explicado, pero de todas maneras tengo que mencionarlo, ¿no? Estos 4 pilares son la política, la estrategia de marketing. Bueno, es mi perspectiva, siempre uno pone su enfoque en su trabajo, ¿no? Luego están las comunicaciones, y finalmente el espionaje, ¿no? La guerra sucia, lo que se puede averiguar, lo que se pueda infiltrar, tener cuidado, la contrainteligencia también, que no se infiltre, pero bueno, eso será tema, eso
es algo de lo que se habla muy poco, pero que se trabaja mucho. Yo diría que estos 4 pilares vienen siendo como las patas de una mesa, ¿no? Si uno deja de aplicar uno de estos pilares, si uno olvida una de estas patas de la mesa posiblemente no se caiga, ¿no? Prospere a lo mejor la mesa, pero va a quedar siempre con el riesgo de que en cualquier momento podría caerse. Y sin duda no va a poder estar de pie esta mesa si es que olvidamos 2 patas, ¿no? O sea, es imposible que con 2 patas la mesa sobreviva. Entonces, y esto es el gran error que se comete, que se pasa de la política directamente a las comunicaciones, olvidando la estrategia, diría yo, de marketing, ¿no? Pero en realidad es multidisciplinario porque se tiene que tomar en cuenta muchas otras disciplinas profesionales, ¿no? Más o menos hago este símil con la medicina porque el médico tampoco tiene un enlatado para tratar a un paciente, ¿no? Siempre la palabra del consultor, la respuesta, tiene que ser depende, ¿no? Tenemos que tener un candidato o un político que sepa comunicar, que se prepare, pero no todos tienen esa facilidad, ¿no? No todos tienen esa facilidad de una u otra forma. Algunos manejan muy bien la retórica, otros no tanto, y eso es lo que hay que saber diagnosticar, y es a lo que quiero llegar. ¿No? Entonces, lo primero que tiene, o sea, cuando uno llega a un médico, igual que a un consultor, no te puede dar una fórmula, no te puede dar una fórmula. Y esto es muy importante. A través de toda esta semana de comunicación, estrategia, marketing político, hemos podido escuchar a muchos consultores y lo que tiene que llevarse el público, otros consultores, por supuesto, que también nos están acompañando en este momento, algunos seguramente estrategas de campaña, políticos o alumnos, ¿no? Tienen que entender de que no hay una regla general para todos. Se tiene que hacer mucha investigación, mucho análisis, y eso es lo que voy a hablar ahora. Entonces, tiene que hacer una investigación a profundidad para poder determinar un diagnóstico y finalmente trazar una buena estrategia. No es que uno llega al médico y el médico te dice, mira, este es tu tratamiento, toma tu receta y anda, vete. Así no funciona. Se tiene que hacer un análisis a profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios tipos de pacientes, ¿no? El previsor, el sintomático, el grave y el cadáver. He querido magnificar esta última descripción respecto de los tipos de candidato. Sucede que en Latinoamérica, mayormente en el Perú, ¿no? Yo espero que no ocurra esto en otros países también. Los pacientes no van al médico a menos que le duela algo, ¿no? O sea, no vas al odontólogo o al dentista a menos que te duela la muela, ¿no? Y muchas veces llegas cadáver, cuando ya hay que sacar la muela, ¿no? Es una ortodoncia, ya no hay forma de salvar esa muela, hay que sacarla, ¿no? Entonces, nadie va al médico como prevención, ¿no? Vas o cuando tienes un síntoma o cuando estás grave, definitivamente. Y como digo, hay otros que llegan ya irrecuperables, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que ocurre también con la consultoría política. Los políticos somos seres humanos, y digo somos porque participamos de alguna forma de política, aunque ya me han jalado varias veces las orejas, quien participa en política no necesariamente es un político. Mi buen amigo, colega peruano también, Luis Cabrera, nos explica muy bien eso. Bueno, el empresario, cuando tiene un problema con su auto, lo lleva a un mecánico, pero cuando tiene un problema con su campaña, él mismo es, ¿no? Él contrata a su sobrino, o él mismo dirige la campaña, o se matricula en un curso, o viene a estas conferencias para prepararse para poder hacer él mismo su campaña. Y ahí está cometiendo un grave error. Entonces, lo que se recomienda es que efectivamente, pues me voy a poner por aquí porque no me veo yo mismo en la pantalla. Lo que se recomienda es que efectivamente se busque un estratega, ¿no? Esa pata de la mesa estratega, ¿no? La política, las comunicaciones, el espionaje, pero hay un estratega, mayormente de marketing. ¿Por qué de marketing? Porque tiene que tomar las herramientas de comunicación, las herramientas publicitarias, las herramientas políticas y hacer una estrategia,
¿no? Entonces, volviendo a la diapositiva, el político tiene que ser previsor. No puede quedarse, esperar, tener un problema o verse bajo en las encuestas o verse que ya está perdido y tratar recién de buscar un especialista. Lo recomendable es que desde el inicio de la campaña política, ya sea de gobierno o ya sea de una campaña electoral, se asesore de un especialista. Creo que eso lo han recomendado por demás a través de toda la semana que hemos tenido de conferencias, del ciclo de conferencias, y yo vengo a darle relevancia a este preciso asunto, ¿no? No esperemos estar, cuanto más grave sea el problema, menos vamos a poder ayudar. Cuanto más cerca esté de la campaña, hay algunos que dicen, la campaña se circunscribe al último mes, el día de o la semana de cierre, esa es la más importante, pero no es así. Se tiene que trabajar no desde el principio, sino desde antes, ¿no? Entonces, acá hay una dicotomía, ¿no? Dice, la enfermedad diagnosticada tempranamente es más fácil de curar, pero más difícil de detectar. Por otro lado, una enfermedad diagnosticada tardíamente es más fácil de detectar, pero más difícil de curar. Y quiero pasarlo a limpio, vamos a explicarlo un poco. Cuando el paciente tiene una enfermedad, no sé, de cualquier tipo, no se da cuenta que la tiene, no le duele, no le fastidia, recordemos esta de acá, ¿no? No hace un chequeo de rutina para ver que todo esté en orden. Si tú te haces un chequeo, seguramente si tienes alguna enfermedad la puedes tratar y es más fácil de curar porque ya la has detectado a tiempo. Pero cuando la enfermedad ya tiene síntomas, es porque definitivamente es más fácil de detectar, es más fácil de diagnosticar, es más sencillo esto de aquí, el diagnóstico, ¿no? Pero la estrategia seguramente va a ser mucho más complicada. Entonces tenemos que atender el problema antes de que ocurra, tenemos que ser previsores, como bien lo indica acá. No podemos esperar tener los síntomas, algo está funcionando mal, vamos a hacer nosotros mismos, vamos a hacer algunas reformas, vamos a plantear una estrategia, pero mal. La cosa se agrava, ¿no? El problema se agrava. Y es el comportamiento más o menos que tiene un paciente. Aquí en el Perú yo he trabajado 18 años en la industria farmacéutica y he podido comprobar eso aquí, porque yo también he hecho mucha investigación respecto de esos temas para la industria farmacéutica. El paciente en el Perú, cuando tiene un dolor, se dirige directamente a la farmacia y pide una receta, ¿no? Entonces, perdón, una receta no, piden un medicamento. Oye, mira, me está doliendo la muela, dame un antibiótico y dame algo para el dolor. Y lo desinflama. Y ahí está cometiendo un gravísimo problema. Se tiene que hacer mucho análisis. Y aquí voy a enlazar el comentario anterior. Cuando el paciente tiene un dolor de cabeza, y esta es una metáfora que se utiliza mucho, que utilizo mucho yo por mi vida en la industria farmacéutica y que lo aplico luego en el ejercicio de la gestión empresarial y también política, por supuesto, es que cuando llega el paciente con un dolor de cabeza, si el médico se le ocurre darle un medicamento para el dolor de cabeza, no está tratando realmente el problema. Porque si analiza un poco más a profundidad, seguramente el dolor de cabeza deviene de una presión arterial alta. Entonces le voy a dar algo para la presión. Ya no le doy, no sé, un Tonopan, le voy a mandar un Captopril, un Enalapril para la presión alta. Pues estoy tratando la presión alta, pero tampoco estoy encontrando la raíz del problema. Ojo que empezó con el dolor de cabeza. No, tienes la presión alta. Entonces, analiza un poco más a profundidad y se da cuenta de que el paciente tiene la presión alta porque efectivamente está con el colesterol elevado, tiene mucha grasa en la sangre. Hay que tratar el colesterol. Pero ¿cuál es el problema del colesterol? Probablemente los triglicéridos, ¿no? Quienes pasamos los 40 sabemos muy bien de esas cosas, sobre todo cuando hay algo de sobrepeso, y en Latinoamérica se come muy rico, pues no es ese realmente el problema. El problema es que comiste mucho o el problema es que no supiste qué comer. Estás comiendo muchas harinas, muchas grasas, muchos dulces, ¿no? Entonces, terminas del dolor de cabeza, finalmente caes con un nutricionista.
Entonces, más o menos de esa forma es como es que se tiene que hacer un análisis. ¿Qué pasa con el candidato o qué pasa con el político cuando quiere comunicar sus estrategias políticas? Desde la política se pasa directamente a las comunicaciones y no se tiene una estrategia, porque hay que saber con quién nos vamos a comunicar y hay que saber quién es el que está comunicando, ¿no? Como bien lo decía Carolina. O sea, hay que saber llegar, saber segmentar, saber llegar a las personas, pero sobre todo de qué forma, cómo te vas a presentar. En la última diapositiva alcancé a ver algo acerca del personaje, ¿no? Y yo voy a adentrar un poco más en esos temas, diapositivas después, porque el análisis tiene que ser, a ver, el candidato o el político tiene, tiene que cautivar a tres tipos de público, ¿no? El primero es, obviamente, el elector, el que va a votar por él, la ciudadanía, ¿no? La militancia es el segundo público que tiene que cautivar, porque son los que acompañan la campaña, son los que van a ir a cuidar los votos en las mesas de sufragio, son quienes van a salir a caminar con él, a quienes van a repartir volantes, a quienes van a trabajar la campaña, ¿no? Y el tercer público al que tiene que cautivar es a los inversores, a los auspiciadores para la campaña, ¿no? Porque se necesita dinero para poder gestionar una campaña política. Entonces, desde el gobierno, claro, no hay ningún problema porque eso se gestiona con el presupuesto público dependiendo de lo que se quiere comunicar, pero cuando se trata de una campaña electoral definitivamente hace falta el auspicio. Entonces, tenemos que conocer cuál es la filosofía del partido político, cuáles son las fortalezas, hay que hacer un análisis muy profundo acerca del candidato, del político, para ver qué cosas es lo que podemos explotar y de qué manera podemos sintonizar eso con las improntas de la gente, y a eso voy a llegar por aquí, ¿no? Aquí está en pantalla Carl Gustav Jung, que es un psiquiatra suizo, que habló acerca del psicoanálisis, pero no de manera personal como lo hacía Sigmund Freud, sino del inconsciente colectivo. Y estoy hablando un poco de neuromarketing, o de neuropolítica, o neurocomunicación. La neurociencia se aplica perfectamente en la comunicación política, en el marketing político, porque efectivamente nos estamos dirigiendo a un colectivo, a una sociedad, ¿no? Que a través de la manipulación de las masas, de los medios de comunicación y de las campañas electorales y de las campañas políticas nos han venido alimentando, nos han programado mentalmente para nosotros suponer que hay un Mesías, un Salvador. Nos hacen creer de que efectivamente hay un candidato ideal, un arquetipo ideal, que va a solucionar los problemas. Nos plantean el problema y nos ponen la solución del problema en un personaje, como decía Carolina, ¿no? Entonces, es un error suponer de que, y voy a tomar algunos ejemplos, es un error, diría yo, desde mi perspectiva, por supuesto, nada está escrito en piedra, yo no soy dueño de la verdad absoluta, pero es mi opinión personal. Es un error suponer de que Rodolfo Hernández en Colombia pasa a segunda vuelta gracias al TikTok, porque yo he visto mejor campaña de TikTok de Fico Gutiérrez. Sin embargo, quien pasa es Rodolfo Hernández. Es que el TikTok sí es una herramienta muy poderosa de comunicación, sobre todo al público joven, ¿no? Y eso hay que entenderlo bien, y eso lo hemos visto durante toda esta semana de conferencias. No voy a redundar en esos temas, ya sería redundante, valga la redundancia. Pues le digo de que no es el TikTok es solamente una herramienta, es él como personaje y es el público, el inconsciente colectivo, efectivamente, que ha tomado esta propuesta de él como una opción de cambio. La gente está cansada de lo mismo, por eso ocurre de que en las encuestas vemos efectivamente que hay grandes errores en Latinoamérica, ¿no? Más de 10% de margen de error entre una encuesta y otra. Y no es que las encuestadoras estén manipulando, aunque algunas sí lo hacen, no es que estén manipulando descaradamente las cifras para poder favorecer a uno u otro candidato, como bien se dice, cuando el candidato no es favorecido por las encuestas, saca sus propias encuestas, o de lo contrario dice, no, esas encuestas están amañadas, porque no me favorecen a mí, obviamente, ¿no? Pero una encuestadora no se va a jugar su prestigio amañando encuestas realmente. Si acaso mueven algunos puntos, seguramente, no quiero pensar eso,
pero errores de 10, 15%, esos márgenes son imposibles. Lo que pasa es que la gente opina una cosa, ¿no? Pero lo que piensa, lo que siente, en su inconsciente, y ni siquiera se da cuenta. La gente habla lo que tiene en la mente consciente, según el psicoanálisis de Sigmund Freud. Hay un inconsciente que está dividido por una censura, pero la gente responde desde el consciente, pero no responde desde el inconsciente. Y a la hora de votar, vota con el inconsciente, ¿no? Entonces, hay que saber hacer un análisis efectivamente para poder encontrar esas improntas desde el inconsciente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? El médico no te da una receta, no te prescribe una receta si es que no ha hecho un buen análisis, ¿no? Igual el consultor político no puede basar sus estrategias en meros libros. O sea, los libros son herramientas de consulta, puedes tener mucho más experiencia. Yo te voy a contar desde mi punto de vista cómo son las campañas electorales, cómo son las campañas políticas, pero probablemente, y como lo dije en el principio de mi exposición, todo depende. O sea, no puedo hacer un enlatado de una campaña política y decir esto va a funcionar de todas maneras, porque depende del candidato, depende de la región, depende de los problemas, depende del público, depende. Entonces hay que hacer una receta exclusiva. La receta no es exactamente la misma para todos los pacientes. Así estés en la misma región, no es la misma fórmula. El candidato A no va a decir lo mismo que el candidato B, porque seguramente no va a conectar con esa respuesta, con ese discurso, y la gente no le va a creer. Entonces, no sé, si yo identifico que ahorita estamos en elecciones municipales, regionales en el Perú, son más de 2.000 municipios que hay en el Perú. Lima tiene 43 distritos, más de 9 millones de electores. Entonces es muy difícil poder tener una receta mágica. El candidato a la alcaldía provincial de Lima tiene que hablarle a este público. Esta es una fotografía desde una fotografía de Lima, tomada desde una perspectiva en la que se puede apreciar un barrio humilde, asentamientos humanos, y al fondo se ve la ciudad, y están ahí nomás juntas, como Río de Janeiro, que las favelas están metidas en el downtown de Río de Janeiro. Entonces nosotros no podemos hablarle, este es el distrito de Miraflores, nosotros no podemos hablarle a un ciudadano de Miraflores de la misma manera que le hablamos a un ciudadano de este lugar. Y esto también está dentro de la ciudad de Lima. También está dentro de la ciudad de Lima. Entonces, imagínense cómo piensa una persona que vive en este distrito y cómo piensa una persona que vive en este otro. Es completamente diferente, ¿no? Entonces, la receta tiene que ser diferente al milímetro. Por ahí había una conferencia que hablaba del metro cuadrado. Se tiene que hacer una segmentación muy minuciosa. Como repito, 9 millones de electores en una ciudad de 13 millones de habitantes, 12 millones de habitantes, 43 distritos, y en el mismo distrito se ven estos panoramas, ¿no? Surco, por ejemplo, tiene dentro del mismo distrito zonas muy adineradas y zonas bastante pobres, no tanto como esta, pero zonas pobres también. Entonces hay que saber de que la receta definitivamente no puede ser la misma. Por más que sea la misma ciudad, el candidato no va a poder decir lo mismo porque es un personaje diferente. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado desde la perspectiva de Carl Gustav Jung? De que hay un inconsciente colectivo de rechazo hacia la clase política. 95% de latinoamericanos rechaza la clase política, no creen en la clase política. Investigaciones que nosotros hemos hecho, hemos detectado de que la gente no quiere saber nada de la política, no quiere a los políticos, cree el 85% que el político quiere ser autoridad, funcionario público para su propio beneficio, ¿no? De palabras de robar para arriba, son los adjetivos, los calificativos que utilizan en sus respuestas tan espontáneas en las entrevistas que hacemos, porque las encuestas efectivamente dan opiniones, que es lo que decía, desde el consciente, pero cuando haces una investigación más subjetiva, más hacia el inconsciente, insights, entrevistas de profundidad, te vas a dar cuenta de que vas a descubrir otra clase de improntas y sobre todo la expresión corporal de la gente. Te dice una cosa, pero su lenguaje corporal, su reacción química,
su movimiento de ojos, su expresión del cuerpo nos dice definitivamente otras cosas que nosotros vamos tomando nota para poder detectar efectivamente qué cosa es lo que tiene en su inconsciente. De esa forma es que podemos ser un poco más acertados con el análisis de las investigaciones respecto de la, del mapa político. ¿Por qué? Porque en el Perú, el presidente actual, Pedro Castillo, no aparecía en las encuestas, no aparecía, aparecía como alguien que estaba con un porcentaje muy bajo, ¿no? Del mismo modo en Ecuador, Yacu Pérez casi da la sorpresa y casi pasa a segunda vuelta, y quien entra en primera vuelta con el mayor porcentaje de votos fue Andrés Arauz, ¿no? Entra Andrés Arauz con mayor porcentaje de votos, pero no es él quien gana, pese a que él iba como puntero, gana Guillermo Lasso, como bien sabemos, actual presidente de Ecuador, ¿no? Y del mismo modo, pues en Colombia, el TikTok no es quien lleva realmente a Rodolfo Hernández a la segunda vuelta, porque como bien les digo, hay otros candidatos que han hecho un muy buen trabajo en TikTok. Yo he estado monitoreando eso, viéndolo, y mejor engagement inclusive, ¿no? Muchos errores de parte de Rodolfo Hernández, citando a Hitler, cometiendo errores, pero criminales, ¿no? En la comunicación política. Lo que hacía presagiar, ojo, un candidato que venía del año anterior, en agosto, septiembre, octubre, sin partido, estaba recién formando su partido político, ¿no? La Liga Anticorrupción, algo así. Y pasa a segunda vuelta, pero no por el TikTok, no por las redes sociales propiamente, sino por el inconsciente colectivo. Estas personas querían un cambio, era un rechazo hacia la clase política, ese 95% que rechaza la clase política que acabo de mencionar. Hay que revalorar la política, ¿no? Nosotros como consultores tenemos que darle revaloración a la política y a los políticos. La política no es mala, son algunos políticos quienes están deshonrando la política, ¿de acuerdo? Entonces, Rodolfo Hernández pasa a segunda vuelta y gana, o sea, va con Gustavo Petro, quien es ahora presidente de la República Colombiana, ¿no? Porque son los dos personajes que significaban ese cambio. Gabriel Boric en Chile, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es producto efectivamente de esa manipulación de las masas que ha tenido los poderes fácticos a través de los medios de comunicación, haciendo que la gente rechace a la clase política en vez de que de construir ese arquetipo ideal de Mesías, Salvador, y plantearnos el problema con campañas de miedo, de odio, de polarización. Finalmente, lo que hacen es favorecer al equipo contrario. Campañas de miedo, te vas a volver Colombia, te vas a volver como Venezuela. Chile, te vas a volver como Venezuela. Bolivia, te vas a volver como Venezuela. Perú, oye, Perú, te vas a volver como Venezuela. Mira cuántos venezolanos tenemos en las calles de Lima, de todo el Perú. Te vas a volver como Venezuela. ¿Qué pasó en estos países? Colombia, ganó Petro. Perú ganó Pedro Castillo. Me olvido de su nombre, del presidente Castillo. Gabriel Boric y Luis Arce en Bolivia. Entonces, estos presidentes que son de la izquierda no están ahí gratuitamente, ¿no? O más bien sí. ¿Por qué? Porque la oposición, el poder de facto, el poder del establecimiento, como decía Rodolfo Hernández, el establishment, es quien ha construido ese arquetipo y la gente ha votado por lo contrario, ¿no? Entonces hay que hacer un mapa para no equivocarnos de que a estas personas no se le puede decir lo mismo que se le va a decir a este de acá. Entonces, suponer de que un enlatado, de que en un libro está la fórmula, de que yo voy a darles en esta exposición la fórmula ideal para que usted gane su campaña electoral, es imposible. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer mucho análisis y el análisis es personalizado. Por eso es necesario un estratega en la campaña electoral. Era lo que quería compartirles ahora. No sé si estoy bien en el tiempo para poder argumentar algo más. Muchísimas gracias. Si quieren contactarme, ingresen a hora.marketing.com, es mi empresa consultora, y ahí están mis redes sociales y de hora.marketing también, por supuesto. Y vamos bien justo de tiempo, estimado Guillermo. Por acá, Rosalivia de Ecuador nos comenta, excelentes ejemplos para entender temas tan complejos. Gracias, maestro Guillermo Vázquez. Gracias, gracias.
Y bueno, justo es este tema, ¿no, Guillermo? El tema de referente a, bueno, ¿cómo conviertes o cómo es que quieren ganar elecciones si no contratan a un consultor, ¿no? Ya deja tú que sea bueno, por lo menos un consultor, que digo, para ser consultor, pues hay que pasar por varios estudios, hay que pasar por experiencia, hay que validar información y sobre todo hay que investigar. Y a la gente no le gusta ni investigar ni leer, ¿no? Hay que investigar mucho. Sí, yo hago la símil con la medicina porque muchos no acudimos a un médico porque nos sentimos bien, estamos bien. Igual el candidato en una campaña electoral siente que está bien, que está haciendo las cosas bien, la gente le sonríe, ellos llegan con sus dádivas a los lugares más alejados de la ciudad y la gente los recibe con mucho cariño, pero así como lo reciben a él, reciben a los otros candidatos también. Entonces, es bueno monitorear y si estás bien y si estás puntero en las encuestas, es cuanto más tienes que investigar y más trabajo tienes que hacer para sostenerte en la punta. Porque aquí, al menos en el Perú, hemos visto que todos los que van en la punta en el inicio de la campaña no son los que terminan ganando. Tú lo dijiste bien, el caso de Castillo fue, fue un caso que para muchos nos quedó, porque debo de contar esta historia, yo estuve participando en las elecciones allá en Perú, justo estábamos al pendiente Para de... Castillo, No, 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 no. Justo estábamos al pendiente, habíamos hecho el monitoreo, recuerdo que en la noche antes de la medianoche, empezaron a compartir las que serían las primeras planas, cuando de pronto viene viene el día de las elecciones, hacen el cierre informativo, todos estábamos concentrados en el cierre informativo, evidentemente aparece Keiko, evidentemente apareció este señor de Johnny Lescano, Johnny Lescano de Acción Popular. así es, y de pronto, ¡pum! Sorpresa, nos aparece el candidato del lápiz, ¿no? El ahora presidente. Algo que yo debo por ahí tener guardado todas las, como los que me conocen saben que de costumbre guardo periódicos o guardo algo, debo de tenerlas guardar las síntesis informativas, las previas y las que fueron después. En las previas, en ninguna aparecía Pedro Castillo. Así. Y cuando nos dan la Pero, sorpresa, pero yo te voy a decir por qué. En realidad, la gente no vota por Pedro Castillo. La gente vota en contra de lo que representa lo establecido, más de lo mismo. Vota en contra de Keiko Fujimori, de lo así es. que ella acarrea como imagen política. Porque cuando uno piensa en un político, yo no pienso en José Luis Cruz como tal. O sea, yo no te conozco. Te conozco, y eso que nosotros nos conocemos, pero no te conozco realmente, ¿no? Entonces, igual, Así es. imagínate un político que de repente llega, peor todavía si el político no hace política, no hace comunicación política durante sus tiempos de no política, hay que seguir comunicando, porque si aparece solamente cuando hay campaña electoral, es un gran error también. Tienes que siempre estar en una narrativa permanente de comunicación política. ¿Y qué es lo que sucede? Como te decía, cuando yo pienso en una persona, un político, yo no pienso en él como persona, sino como imagen. Inmediatamente lo asocio a un valor o a un antivalor. ¿Con qué se asocia Keiko Fujimori? O sea, tiene más puntos en contra en su balanza que puntos a favor. Entonces la gente no termina votando por Pedro Castillo, sino en contra de Keiko Fujimori. Pasó lo mismo en el año 2016. Keiko Fujimori entra en primer lugar a segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Pablo Ajá. Kuczynski gana porque rentabiliza los votos en contra. Eso se llama polarización. La gente no vota a favor de un candidato, sino en contra del otro candidato. Es lo que ha pasado básicamente, diría yo, en Ecuador. Andrés Arauz no gana, pasando él, siendo el puntero, gana Guillermo Lazo por ser el contra del correísmo, ¿no? Y luego en Colombia, pues ya lo vimos, pasaron dos candidatos que eran en contra de lo que se conoce como el establecimiento en Colombia, ¿no? Así es. Bueno, sin duda, la señora Keiko es toda una persona para analizar. El caso, mejor dicho, de Keiko es todo para analizar.
y ojalá por ahí tengamos la oportunidad de crear algo y invitarlos a todos a, a ver justo cómo va detrás. Pero quiero, también por acá tenemos un comentario de Edgar Dávila, nos dice, gracias Guillermo. Bueno, No, Edgar también ha gracias. estado muy pendiente de Gracias la... a todos ustedes, gracias por estar ahí, por sus comentarios, por presenciar ya tan tarde, ya soy creo el penúltimo de la fila. Un honor, un gran honor estar aquí, ¿no? Igual el primero, el último, igual estamos aquí, así que contento de poder compartir escenario con tan prominentes consultores como los que ya han pasado por la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, claro que sí. Así es, Guillermo. Y bueno, extender este reconocimiento aquí, Guillermo Vázquez, tras haber Muchas gracias. participado en calidad de conferencista en esta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, eh, organizado por la consultora Croas Comunicación y la plataforma Hagamos Comunicación de manera online desde el lunes, que fue 29 de agosto, hasta el día de hoy, 2 de septiembre, una semana completa. Y se extiende el presente el día de hoy en la Ciudad de México a 2 de septiembre, lo firma tu servidor y va ahí con el respaldo de algunas organizaciones pues, reconocidas también a nivel Claro internacional. que sí, muchas gracias para todos ellos también. Así es, Guillermo, por favor, hay una pregunta en Las que YouTube, si la deseen. gustas contestar a través de YouTube, no hay ningún problema. Y bueno, creo que sería todo por esta noche contigo, Guillermo. Ahora regresamos a México para cerrar con la última Gracias. conferencia de esta semana americana. A ti, Guillermo, un fuerte abrazo. Ojalá pronto nos podamos ver. Que descanses.